Estimados amigos, bienvenidos a una nueva inmersión en la sabiduría eterna. Hoy nos adentraremos en la parábola del sembrador, un relato bíblico que, a pesar de su antigüedad, nos conmueve profundamente, invita a reflexionar sobre cómo recibimos, cultivamos y dejamos que la semilla, ya sea la palabra de Dios o cualquier aprendizaje, fructifique en nuestros corazones. En efecto, la parábola del sembrador, relatada en Mateo capítulo 13, es una de las enseñanzas más emblemáticas de Jesús. A través de una imagen tan cotidiana, nos revela una verdad tan profunda sobre nuestra naturaleza humana y el camino, las sendas y el crecimiento personal. Es curioso cómo la imagen del sembrador nos interpela tan directamente, como si Jesús nos hablara al oído, ¿no les parece? Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a cuestionarnos, a preguntarnos qué tipo de tierra somos y cómo estamos recibiendo las semillas que la vida nos entrega. Exacto, la parábola nos desafía a tomar conciencia de nuestra propia receptividad, a identificar los obstáculos que impiden que esa semilla germine y dé frutos, frutos abundantes. Para comprender mejor esta enseñanza, propongo que nos sumerjamos en la propia narración de la parábola. ¿Les parece bien? Por supuesto, la palabra cobra una fuerza especial cuando se la escucha con atención. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuánta sabiduría se encierra en estas palabras? Cada tipo de tierra representa una forma distinta de recibir la semilla, una actitud frente a las enseñanzas que la vida nos ofrece. Cada una de estas tierras nos revela una profunda lección sobre los desafíos que enfrentamos en nuestro camino de crecimiento. Empecemos por la semilla que cae junto al camino. ¿Qué nos dice Jesús sobre esta tierra? Esa tierra me genera una sensación de tristeza, como si la semilla se perdiera en el vacío. La semilla que cae junto al camino simboliza a quienes escuchan la palabra pero no la comprenden. Es como si rebotara en una superficie endurecida, incapaz de penetrar en la profundidad del corazón. Es como si se perdiera entre las distracciones del mundo, ¿verdad? Hmm. En la vorágine de la vida diaria, en la superficialidad que a veces nos atrapa. Hoy en día, con tanta información a nuestro alcance, con el ritmo acelerado que llevamos, es fácil que la semilla caiga en el camino y sea arrebatada por las aves, ¿no cree? Precisamente, las distracciones, la falta de atención, el ruido constante que nos rodea, todo ello puede impedir que la semilla encuentre un lugar fértil donde germinar. ¿Y qué me dice de la semilla que cae en pedregales, donde la tierra es escasa? Me recuerda a esos momentos en que comenzamos algo con mucho entusiasmo, pero al poco tiempo, ante la primera dificultad, abandonamos. En este caso, la semilla germina con ímpetu, pero al no tener profundidad se marchita con la misma rapidez. Representa a quienes reciben la palabra con alegría, pero al enfrentarse a las dificultades, abandonan el camino. Qué importante es la perseverancia. A veces nos dejamos vencer por el desánimo ante los obstáculos, olvidando que el verdadero crecimiento requiere esfuerzo y constancia. Sin duda, es fundamental recordar que el camino del aprendizaje no siempre es fácil, pero la recompensa de la constancia es un fruto abundante. Luego tenemos la semilla que cae entre espinos. Esta imagen me genera una sensación de ahogo, de potencial desperdiciado. Los espinos representan las preocupaciones, los afanes del mundo, la búsqueda desmedida de riquezas y placeres que ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. Es como si la semilla no pudiera respirar, como si el peso del mundo la aplastara. Vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente con estímulos, con deseos, con la necesidad de tener más y más, y en ese afán podemos perder de vista lo esencial. Es fundamental encontrar un equilibrio, un espacio para la reflexión, para el silencio interior. De lo contrario, corremos el riesgo de convertirnos en esclavos de nuestras propias ambiciones y dejar que la semilla se ahogue entre las espinas. Exacto. Y finalmente llegamos a la buena tierra, la que acoge la semilla con generosidad y le permite dar fruto en abundancia. ¡Qué hermosa imagen! Me llena de esperanza. La buena tierra representa a quienes escuchan la palabra con atención, la comprenden en profundidad y la ponen en práctica en sus vidas. Son personas receptivas, humildes, dispuestas a aprender y a crecer. Es la tierra fértil, la que ha sido preparada con amor y dedicación para recibir la semilla, la que permite que la palabra eche raíces profundas y se transforme en frutos visibles. Me pregunto, ¿cómo podemos cultivar esa buena tierra en nuestro interior para que las semillas que recibimos, ya sean conocimientos, valores o experiencias, puedan germinar y dar fruto?
Esa es una pregunta fundamental que exploraremos en detalle a lo largo de esta inmersión. Jesús nos ofrece claves para convertirnos en esa tierra fértil que produce frutos abundantes. Me parece fascinante. Pero antes de adentrarnos en esa exploración, me gustaría profundizar en un punto que me ha llamado la atención. Jesús no se limita a narrar la parábola, sino que también nos ofrece una explicación de su significado. Y esa explicación nos revela aún más sobre la profundidad de su mensaje. En los versículos 10 al 17 del capítulo 13 de Mateo, encontramos la respuesta a una pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Por qué Jesús utiliza parábolas para enseñar? Es una pregunta crucial para comprender no solo esta parábola, sino toda la pedagogía de Jesús. Retomemos nuestro análisis de la parábola del sembrador y profundicemos en la explicación que Jesús nos ofrece sobre cada tipo de tierra. Es como si nos diera una lupa para observar con mayor detalle nuestro propio terreno interior, ¿no le parece? Totalmente, es como si nos invitara a un viaje de autodescubrimiento, a reconocer en qué tipo de tierra nos encontramos. Comencemos con la semilla que cae junto al camino. Recuerdo que Jesús nos dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Me impacta la rapidez con la que la semilla es arrebatada, como si no tuviera tiempo de germinar. Así es. La falta de comprensión, la superficialidad con la que a veces escuchamos la palabra, nos deja vulnerables al enemigo, que puede ser la tentación, la duda, la desconfianza o incluso la influencia negativa de nuestro entorno. Es como si la semilla cayera en un terreno árido, sin nutrientes, donde no puede arraigarse. Pienso en tantas veces que he escuchado consejos o enseñanzas, pero no las he interiorizado realmente, no las he hecho mías. Y claro, al poco tiempo se desvanecen, como si nunca las hubiera oído. Exacto. Y es importante destacar que Jesús no habla de una falta de inteligencia o de capacidad intelectual, sino de una falta de disposición del corazón. La semilla puede ser comprendida intelectualmente, pero si no resuena en lo profundo de nuestro ser, si no la acogemos con el corazón abierto, no podrá germinar. Claro, la comprensión no es solo un proceso mental, sino también espiritual. La palabra necesita encontrar un terreno fértil en nuestro interior, un espacio de silencio, de receptividad, de humildad. Y hablando de terreno fértil, ¿qué nos dice Jesús de la semilla que cae en pedregales? Me conmueve la imagen de esa semilla que germina con tanto entusiasmo, pero se marchita rápidamente. Jesús nos dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vemos un entusiasmo inicial, una alegría sincera, pero efímera. Es como esa tierra que se alegra con la primavera, pero se marchita con el primer golpe de calor. Me recuerda a esas personas que se ilusionan con un nuevo proyecto, pero abandonan al primer obstáculo. Exacto. Y la razón de esta fragilidad es la falta de profundidad. La semilla no ha podido echar raíces profundas porque debajo de la superficie se encuentra la roca, la dureza del corazón que no se deja penetrar por la palabra. Es como si la semilla quedara expuesta, sin protección, vulnerable a los embates del clima. Y en la vida esos embates pueden ser las dificultades, las pruebas, las tentaciones, las persecuciones que inevitablemente se presentan en nuestro camino. Así es. Y la fe que no se ha profundizado, que no se ha arraigado en la roca firme de la confianza en Dios, no podrá resistir las tormentas. Claro, la fe no es un sentimiento pasajero, sino una decisión firme, una elección consciente que requiere esfuerzo, perseverancia y sobre todo una entrega total a la voluntad de Dios. Y hablando de obstáculos, ¿qué nos dice Jesús de la semilla que cae entre espinos? Me produce una sensación de angustia, de potencial asfixiado. Jesús nos dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vemos una semilla que lucha por sobrevivir, pero que finalmente es asfixiada. Es la tierra que está llena de potencial, pero que es invadida por malezas que le roban la luz y los nutrientes. Piensa en tantas personas que se dejan absorber por las preocupaciones del mundo, por la búsqueda desmedida de riquezas y placeres, y terminan olvidando lo verdaderamente importante. Exacto, y esos espinos que ahogan la palabra son las preocupaciones del mundo, la búsqueda desmedida de riquezas, el apego a los placeres, la ambición descontrolada, el egoísmo que nos encierra en nosotros mismos. Es como si la semilla no pudiera respirar, como si el peso del mundo la aplastara. Así es. Y es importante destacar que Jesús no condena las riquezas o los placeres en sí mismos, sino el apego desordenado a ellos, la búsqueda ansiosa que nos esclaviza y nos impide abrirnos a lo esencial. Claro, el problema no está en las cosas del mundo, sino en el lugar que les damos en nuestro corazón. Precisamente. La clave está en mantener un sano desapego, en recordar que las cosas materiales son pasajeras y que la verdadera riqueza se encuentra en el amor, en el servicio al prójimo, en la búsqueda de la voluntad de Dios.
Y finalmente, llegamos a la buena tierra, la que acoge la semilla con generosidad y le permite dar fruto en abundancia. ¡Qué hermosa imagen! Me llena de esperanza. Esa imagen me transmite una profunda paz, una sensación de plenitud. Jesús nos dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, 60 y a 30 por uno. Es la tierra que acoge la semilla con generosidad, que le da espacio para crecer, que la nutre con su propia savia. Exacto. Y esta buena tierra representa a quienes escuchan la palabra con atención, la comprenden en profundidad y la ponen en práctica en sus vidas. Es la tierra fértil, la que ha sido arada, abonada, regada, la que ha sido preparada para recibir la semilla y dejar que fructifique en abundancia. Precisamente. Y es importante destacar que la buena tierra no es algo dado, sino que se construye, se cultiva con paciencia y perseverancia. Es el resultado de un trabajo interior constante, de una búsqueda sincera de la verdad, de una apertura a la gracia de Dios que nos transforma. Exactamente. La buena tierra se cultiva a través de la oración, la meditación, la reflexión, la práctica de la virtud, la apertura al prójimo, el servicio desinteresado. Es un camino de conversión constante, de transformación interior que nos permite ser cada vez más receptivos a la palabra de Dios y dejar que fructifique en nuestras vidas. Y esa fecundidad no se limita a nuestro propio crecimiento personal, sino que se extiende a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestra comunidad, al mundo entero. Es decir, la buena tierra no solo recibe la semilla, sino que también la multiplica, la comparte con generosidad, para que otros puedan también experimentar la alegría del crecimiento, la plenitud de la vida en Dios. Y aquí es importante destacar que la fecundidad de la buena tierra no se mide solo en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos. No se trata solo de producir mucho, sino de producir buenos frutos, frutos de amor, de justicia, de paz, de misericordia, de esperanza. Es decir, la verdadera fecundidad se mide en la calidad de nuestras acciones, en la capacidad de transformar nuestro entorno con la luz del Evangelio. Precisamente. Y la parábola del sembrador nos invita a preguntarnos, ¿qué tipo de frutos estamos produciendo en nuestra vida? ¿Estamos utilizando nuestros talentos, nuestros recursos, nuestro tiempo para construir un mundo más justo, más fraterno, más humano? Es una pregunta que nos desafía a mirar con honestidad nuestro propio corazón, a reconocer nuestras limitaciones, pero también a confiar en la gracia de Dios, que nos capacita para dar frutos abundantes. Me ha conmovido este análisis de los tipos de tierra, cómo cada uno representa un desafío en nuestro camino de crecimiento. Y me ha inspirado la imagen de la buena tierra, la que produce frutos abundantes. Me lleva a preguntarme, ¿cómo podemos cultivar esa buena tierra en nuestro interior? ¿Qué herramientas nos ofrece Jesús para preparar nuestro corazón y ser receptivos a su palabra? Esas son preguntas esenciales que abordaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Profundizaremos en la explicación que Jesús nos da sobre el propósito de las parábolas, una explicación que nos revela el corazón mismo de su mensaje. Me ha quedado resonando en el alma la imagen de la buena tierra y sus frutos tan abundantes. Pero también me intriga la pregunta que planteábamos antes. ¿Cómo podemos cultivar esa tierra fértil en nuestro interior? ¿Qué herramientas nos ofrece Jesús para preparar nuestro corazón y ser receptivos a su palabra? Precisamente para responder a esa pregunta, es fundamental adentrarnos en la explicación que Jesús nos da sobre el propósito de las parábolas. Recordemos que los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y su respuesta es reveladora. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es como si Jesús estuviera revelando un secreto, un código que solo algunos pueden descifrar. Me conmueve la idea de que a través de las parábolas podemos acceder a los misterios del reino de los cielos. Exacto. Y la clave para descifrar ese código es la disposición del corazón. Jesús no está excluyendo a nadie de su mensaje, pero sí está diciendo que la parábola solo revela su significado a quienes están dispuestos a escuchar con atención, a ir más allá de la superficie, a buscar la verdad con un corazón humilde y receptivo. Es como si la parábola fuera una puerta que se abre solo a quienes tienen la llave correcta. Y esa llave es la fe, la confianza en Dios, el deseo sincero de conocer su voluntad y de vivir de acuerdo a ella. Pero ¿por qué Jesús utiliza este lenguaje tan especial? ¿Por qué no habla directamente, sin rodeos? Es una pregunta fundamental. Y la respuesta de Jesús nos revela un misterio aún más profundo. Él dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Esa frase me genera una mezcla de esperanza y temor.
Esperanza porque nos dice que si cultivamos nuestra fe, si nos esforzamos por conocer a Dios, si ponemos en práctica su palabra, recibiremos más luz, más comprensión, más sabiduría. Pero también temor porque si nos cerramos a la gracia, si nos resistimos al cambio, si nos conformamos con una vida superficial, perderemos incluso lo poco que teníamos. Exactamente. Jesús está hablando de la ley espiritual del crecimiento. Es como si la parábola fuera una semilla que se siembra en nuestro corazón y que solo germina si encuentra la tierra adecuada. Y esa tierra adecuada es la humildad, la receptividad, la sed de verdad, el deseo de conocer a Dios. Pero Jesús también nos advierte sobre el peligro de la ceguera espiritual, ¿verdad? Recuerdo sus palabras. Por eso Él habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Me conmueve su compasión por quienes se cierran a su mensaje, que se resisten a la luz de la verdad. Y nos revela la raíz de esa ceguera, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. El corazón endurecido, la falta de sensibilidad espiritual, el apego a las cosas materiales, el egoísmo, el orgullo, son todos obstáculos que nos impiden ver con claridad, que nos cierran a la gracia de Dios. Y sin embargo Jesús, con su infinito amor, nos ofrece la posibilidad de sanación, y yo lo sane. Nos ofrece la posibilidad de liberarnos de esas cadenas que nos atan, de sanar las heridas de nuestro corazón y abrirnos a la plenitud de la vida. Exactamente. No importa cuán endurecido esté nuestro corazón, siempre podemos recurrir a la misericordia de Dios, pedirle que nos transforme, que nos haga receptivos a su palabra. Y para aquellos que se abren a la gracia, que escuchan con atención, que buscan la verdad con un corazón sincero, hay una bienaventuranza. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. La bienaventuranza de la comprensión, de la luz que ilumina nuestro camino, de la sabiduría que nos guía hacia la plenitud de la vida. Y Jesús, con palabras que resuenan a través de los siglos, nos dice: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Una invitación a la gratitud, al reconocimiento del privilegio que tenemos de poder escuchar la palabra de Dios, de tener acceso a este tesoro de sabiduría, un tesoro que no debemos dar por sentado, sino que debemos cuidar, cultivar, compartir con generosidad. La parábola del sembrador nos invita a ser responsables de la semilla que se nos ha confiado, a preparar la tierra de nuestro corazón para que pueda germinar y dar fruto en abundancia. Y a recordar que la fecundidad de esa tierra no se mide solo en la cantidad de frutos que produce, sino en la calidad de esos frutos, en su capacidad de transformar el mundo con la luz del Evangelio. Es una invitación a ser sembradores de esperanza, de amor, de justicia, de paz, en un mundo que necesita con urgencia la luz de la verdad, la fuerza del amor, la esperanza de un futuro mejor. Qué hermoso mensaje nos deja la parábola del sembrador. Nos desafía, nos interpela, nos invita a un camino de transformación personal y al compromiso con la construcción del reino de Dios. Y nos recuerda que la clave para comprender el misterio de ese reino está en la disposición de nuestro corazón, en la apertura a la gracia, en la confianza en el amor infinito de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en la parábola del sembrador. Esperamos que este viaje les haya inspirado a cultivar la tierra de su corazón y a ser sembradores de frutos abundantes en el mundo. Que la semilla de la palabra de Dios germine y crezca en ustedes dando frutos de amor, de paz y de esperanza. Hasta la próxima.